que tomar diversas decisiones. A veces hay consenso familiar, hay ciertas veces que tenemos que ceder para poder concretar ciertas cosas. Bueno, de eso vamos a hablar con Iliana Mateo hoy, de las negociaciones familiares. Vamos a escucharla, tema súper interesante para tener en cuenta en familia. Iliana Mateo con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que anden muy bien. Hoy les quiero hablar de un tema que me parece súper interesante a la hora de pensar la dinámica familiar, los vínculos dentro de nuestra familia, que tienen que ver con las negociaciones. Ustedes dirán, ¿por qué va a hablar de las negociaciones? ¿Qué tiene que ver las negociaciones con el ámbito familiar? Muchas veces la palabra negociación tiene como toda una connotación que se la relaciona con las cuestiones que tienen que ver con lo empresarial, lo político, las negociaciones comerciales. Sin embargo, todos los días, en el ámbito de la intimidad de nuestros hogares, hay una negociación que estamos haciendo, conscientes o no de ellos, que es muy importante tener en cuenta y trabajar para poder permitirnos negociar, porque si no nos permitimos negociar ante los conflictos o los diferentes deseos, los diferentes intereses que aparecen en una familia, ¿qué es lo que nos queda? O imponer autoridad y entonces bajamos línea y entonces esto va a hacer que una de las partes se sienta como poderosa y la otra genere conflicto, o ceder y entonces nos vamos sintiendo sometidas, enojadas, con bronca, o la alternativa esta de negociar. ¿Qué pasa? Muchas veces la negociación queda como mala palabra. A mí me impacta muchísimo encontrar en el consultorio un montón de mujeres, sobre todo. Esta es una problemática que la veo que tiene mucho que ver con el ámbito femenino, que justamente en su desarrollo profesional son mujeres con muchísima energía, con muchísima capacidad de defender casos o de defender los intereses de los otros. Ahora, ¿qué pasa? A la hora de defender sus propios intereses es como que la cosa se les complica. ¿Qué estaría pasando ahí? Que podemos ser una leona para defender los intereses de los otros y a la hora de defender nuestros propios intereses somos como una liebre muerta de miedo. Muchas de las cuestiones que se nos activan a la hora de negociar, a la hora de establecer acuerdos en nuestra vida familiar, en nuestros afectos, tiene que ver con que sentimos culpa. Y ahí se nos activan muchísimas creencias que son erróneas, pero que se fueron transmitiendo de generación en generación y que nosotros repetimos y las tenemos instaladas en nuestro inconsciente sin saber, que tienen que ver con, en principio, como que negociar es malo, que sos una interesada, de que siempre querés hacer lo tuyo por demandar o por pelear por nuestros intereses. Yo considero fundamental, justamente para la armonía familiar, sacarle esta connotación, empezar a repensar este término negociación y sacarle la connotación negativa o de mala o de interesada, porque negociar tiene que ver realmente con hacer un acuerdo entre partes, un acuerdo donde implica el beneficio de ambas partes. Entonces, poder negociar en familia va a tener que ver con hacerle lugar al deseo de los distintos integrantes de la familia. Y bueno, hoy le hacemos lugar a lo que quiere uno de nuestros hijos, mañana le hacemos al otro, y en algún momento es fundamental hacernos lugar a nuestro propio deseo e intereses. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida, si no le damos lugar a nuestros intereses, a nuestro deseo, a lo que nosotros realmente podemos, a nuestras necesidades incluso, se van deteriorando nuestros vínculos, se va deteriorando nuestra capacidad de respuesta e incluso quedamos muy saturadas por sentir que tenemos que responder a todo
y quedamos relegados con nuestros propios intereses en el último cajón. Hay una metáfora que a mí me encanta traer siempre, que tiene que ver con que para poder cuidar a alguien, para poder acompañar a alguien, por ejemplo, en el caso de un accidente dentro del avión, vieron que caen las máscaras estas que nos dan oxígeno. Cuando se activa eso y cae la máscara que dan oxígeno, lo primero que dicen es que la primera persona que te tenés que dar oxígeno es a vos misma para poder ayudar después a otro. Bueno, muchas veces los seres humanos sentimos culpa al darnos oxígeno. Sentimos que está mal, que somos egoístas. Ni hablar si esto se juega en el ámbito de la maternidad o de la paternidad. Sentimos que somos malos padres, que cómo nos vamos a tomar un día para nosotros, que cómo vamos a defender nuestros intereses personales, esa horita que tenemos para ir a jugar al fútbol o a hacer gimnasia. Eso de defender nuestros intereses personales, que también tiene que ver con negociar, con dividir cómo manejamos los tiempos de ocio, cómo nos arreglamos el fin de semana, a qué le vamos a dar prioridad y a qué no, cómo nos repartimos con las actividades de los chicos, las actividades domésticas. Son negociaciones que hacemos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Son negociaciones más invisibles, pero tener conciencia de las mismas y también tener la capacidad para darle lugar a nuestros deseos y a nuestros intereses personales es fundamental y necesario a la hora de la salud familiar, a la hora de incluso de enseñarle a nuestros hijos que está bien defender los intereses propios. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestros hijos a lo mejor no se saben defender. Y le decimos, salí, defendete. Incluso a veces nos enojamos porque hay un compañerito o un amigo que lo maltrata y nos ponemos mal. Incluso a veces algunos padres le dicen, bueno, pero defendete, vos pegale. Aprender a defendernos y aprender a cuidar nuestros intereses personales tiene que ver también con aprender a defender lo propio, y eso se aprende en el lecho de nuestras familias. Cómo aprendimos a negociar tiene que ver también con cómo fui criado y cómo aprendí que yo tenía que mi interés personal no era importante, no existía, o era importante y tenía que darle lugar y tenía que respetarlo, porque de eso dependía mi bienestar emocional. Este tema de las negociaciones es muy interesante, y la negociación más difícil y que más nos cuesta es negociar con nosotros mismos. ¿Qué queremos? ¿Qué podemos? ¿Qué no podemos? Ponernos nuestros propios límites y respetar nuestro sentir. Si quieren saber más o si tienen alguna pregunta acerca de estos temas, me pueden escribir a Biografía Humana Rosario a cargo de Iriana Mateo. Les mando un beso grande y espero que anden muy, muy bien.